con muchos temas de comunicación, que es muy importante, por supuesto también de publicidades, que a veces estamos en el Telecan, el SPEI, etcétera, y hay que tener otras perspectivas distintas también y otros temas corporativos y empresariales. Y por eso me da gusto saludar esta mañana a Álvaro Dopico. Él es el CEO de M&C Saatchi Langa. Saatchi Chilanga. Saatchi Chilanga, exactamente. La mexicana de M&C Saatchi. De M&C Saatchi. Y me gustaría, Álvaro, comenzar por esto que me acabas de contar ahora, que es, pues, cómo nace M&C en términos de qué es hoy la agencia. Bueno, te cuento, en el año 95 Maurice deja Saatchi & Saatchi, su agencia que fundó en los años 70, después que abandona el grupo Publicis, y decide fundar el 13 de enero del 95 M&C Saatchi, que es la agencia de los hermanos Saatchi, la nueva agencia, que significa Maurice and Charles Saatchi. Oye, y seguro te lo preguntan mucho, pero pues ya cambiaron los tiempos, ¿no? Ya no es como Mad Men. Totalmente de acuerdo. Sí. Ha cambiado muchísimo. Pero poniéndonos serios, vivimos tiempos muy interesantes porque estamos viviendo la convergencia de varios asuntos en México. Por un lado, el tema electoral, tendrás buenas observaciones con respecto a lo que estás viendo en términos de publicidad política, propaganda política. Totalmente. Y por otro lado, pues esto se va a conjuntar con uno de los eventos deportivos más relevantes, no solo en México, en el mundo. Yo creo que es el deporte que más une a los países probablemente y es, por supuesto, la Copa del Mundo. Primero me gustaría saber tus impresiones de lo que estamos viendo en términos no de la comunicación política, pero de la propaganda política. Bueno, la verdad que la primera visión que tengo es que la política le ganó el espacio al Mundial, lo opacó, por un lado. Acerca del tema político, si me preguntás, siento que hoy es una retórica constante a AMLO, más que una posición de definir cuál es mi posición para México y qué quiero para México. Claro. Siento, como reflexión, más que, en mi opinión, la verdad, desde un lugar que creo que sinceramente se ha vuelto una respuesta más que una propuesta de los candidatos en cada caso. Digamos que si estuviéramos hablando, y obviamente no es así, a veces se ha planteado los candidatos no son productos, son conceptos complejos, multifactoriales, etcétera. Totalmente de acuerdo. Pero si fueran coches, pues sería como si mi coche estuviera, mi comercial fuera, miren, yo soy mejor que el vecino, ¿no? Bueno, y lo que quieres es vender tu marca. Totalmente de acuerdo. Todo el tiempo es en referencia a, y en realidad lo único que creo que generamos con eso es ponerlo en un lugar cada vez más interesante a López Obrador. No importa de qué lado estés o en qué creas políticamente, pero la realidad es que sentís que hay poca propuesta de qué quiero yo. Claro. Más allá de que puede ser, no quiero un México separado, y estoy de acuerdo, pero es verdad que falta mucho desde el otro lugar para lograrse una diferencia. Porque si no, sos parte de una masa crítica que va contra el otro, y además creo que AMLO además ha tenido un discurso certero todo el tiempo y lo ha mantenido. Que ese es el otro. Él, en contraste, pues ha tenido grandes aciertos desde esta óptica, ¿no? A nivel de comunicación, creo que ha sido el más certero porque además no ha cambiado su línea de comunicación. Él lleva la iniciativa. Y lleva la iniciativa. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo está la publicidad hoy? Digamos, ¿cuáles son los criterios que la definen y sobre todo lo que lo va moviendo? Porque los tiempos en donde, bueno, todavía se pueden observar comerciales en la televisión, pero ahora hay también la integración de un mundo digital. Los canales de la publicidad conviven en muchas plataformas hoy de manera fluida, otras veces no tan fluida. ¿Cómo se observa la comunicación hoy? Sobre todo porque pues ya esto de la señora echando jabón y lavando y las animaciones, pues no es necesariamente, digamos... Es una buena pregunta. Sería pues la vanguardia en estas materias. La realidad es que cada vez vamos a un mundo más integrado. Mobile first, donde los usuarios no entienden cuál es la diferencia entre un mundo offline, un mundo online. La realidad es que cada vez depende menos de un guión de televisión y más de una idea, porque nos parece que a partir de una idea que creamos surge un guión de televisión en el caso de que se necesite televisión, pero también baja display y baja diferentes formatos, que es mucho más grande que pensar en solo el guión de televisión. Si bien es cierto que en México aún el 51% de la inversión está yendo a televisión. Claro, y es que si vemos las cifras del IFT, la televisión abierta sigue siendo totalmente de acuerdo, muy poderosa en nuestro país. ¿Y cómo se combina o cómo dirías que se establece el diálogo entre el mundo digital? Porque los mismos que ven la televisión abierta o los que están escuchando este programa de radio, pues también tienen probablemente un teléfono inteligente en la mano. Y lo están viendo en este momento mientras nos escuchan. Y entonces cuando hay la conexión, digamos, la fluidez entre la publicidad, pues digamos, por canales más tradicionales y que convergen en el mundo digital, se genera un diálogo y un círculo virtuoso interesante, ¿no? ¿Cómo lograr esta parte? Creo que lo más importante es la idea.
de vuelta, volvemos a dejar los formatos de lado y pensar cuál es la idea. A partir de esa idea, los formatos bajan solos. Si tú lográs tener realmente la idea, el resto se conjuga solo. Obviamente necesitas la integración. Hoy vivimos en un mundo todavía donde hay agencias o los grupos más grandes, más tradicionales, agencias digitales. La realidad es que también con muchos temas hoy por hoy, con los cambios de algoritmos de Facebook, que todo está cambiando todo el tiempo, tenemos agencias de medios que manejan mucho más data muchas veces que las propias agencias tradicionales o los grandes grupos. La realidad es que si entendemos que tenemos la idea, los formatos se van a adaptar simple, de alguna manera sencilla, y va a suceder. Si queremos hacer una televisión donde después quiero bajarlo a display o quiero a otros formatos, la realidad es que eso es muy complejo. Eso es, dicho sea de paso, un poco de Mad Men. Por supuesto. Ahora, ¿cómo es el tema granular versus publicidad muy específica que tenemos en plataformas digitales? Por lo que decías, digamos, las rejillas de clasificación que te puede permitir una plataforma como Facebook, como Google, etcétera, para saber exactamente a quién le estás hablando, versus en un país como México, la publicidad que dispara un poco más amplio, es decir, que no puede darse este lujo. Regresando al tema de la idea, ¿cómo conjuntar estos dos factores? El disparar ampliamente versus un asunto más... La pregunta creo que va más hacia si hago programmatic o hago televisión, ¿cómo entiendo? Creo que depende mucho más de los objetivos que tenga la marca que de los propios medios o herramientas que utilice para llegarles. Honestamente, si me preguntás, me parece que si el objetivo de la marca es awareness, necesita otro tipo de herramientas. De vuelta, lo único que hay que tener claridad es que el usuario no entiende la diferencia. Para él, encender la televisión o ver una revista o abrir su móvil y abrir Facebook, para él siente que es lo mismo, no hace las diferencias que quizás nosotros como profesionales y los propios clientes hacemos porque es el día a día que trabajamos. Pero justamente lo que necesitamos es entender que una marca es la misma marca, no importa dónde la vea. Tiene el mismo tono de comunicación, apunta a los mismos valores, cree en lo mismo. El problema es cuando vemos marcas que en televisión dicen una cosa y en digital son totalmente... Es como que tenés dos marcas. Y eso creo que es algo que lleva mucho trabajo además. ¿Cuál sería un ejemplo para ti de una marca y una idea poderosa que se despliega bien en todas las plataformas y que te parece... creo que caemos en lugares comunes cuando hablamos de marcas como Nike, pero la verdad es que creo que, sinceramente, me parece que tendríamos que ir a ver qué está pasando con marcas como Skittles, como Diesel, marcas que están llevando a que no tengo que estar todo el tiempo en las redes sociales hablando solamente porque tengo que estar en las redes sociales, sino que Oreo, por ejemplo, cada vez más empiezan a ser las marcas que cuando tienen algo para decir valioso, lo comunican, y cuando no, no lo hacen. Yo no tuiteo todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Tuiteo cuando tengo algo para decir, y cuando no, no digo nada. Me parece que ese es un poco humanizar cada vez más las marcas y llevarlas a un lugar donde son más propias de la gente, porque además las personas hoy ya son las dueñas de las marcas. Queramos o no, ellos deciden mucho más sobre las propias marcas. Cuando se muere un producto o cuando hacemos un cambio, si no les parece bien, para volver al producto anterior que estaban consumiendo. Me parece que hoy el lugar de las marcas está moviéndose y cambiando y se vuelve más interesante, porque en realidad creo que quizás algunos lo puedan ver como, bueno, es más complejo, sí, pero está lleno de oportunidades. Algo relativamente complejo, pero quiero preguntártelo, es cómo detectas cuál es la idea poderosa que va a sostener a tu marca, que estará vinculada al servicio, a la mercancía que estés moviendo. Pues es un asunto complejo porque supongo que tienen un brainstorm, reuniones, digamos, creativas en donde tardas muchas horas, pero ¿cuál es el punto de partida, digamos, para poder empezar a detectar, pues, cuál es la idea poderosa que te va a llevar? Bueno, la realidad es que primero tenemos que involucrarnos mucho en el negocio del cliente, entender cuál es realmente el problema. A veces quizás nos pasa mucho que un cliente viene con una idea de tengo un problema así, y cada vez que te vas involucrando más, vas entendiendo de la mano con él que el problema es otro y que tenemos que resolver. Y hacia la pregunta, y hay un brief de por medio, hay una estrategia de planificación, planning. La realidad es que, ¿cómo te das cuenta cuándo es la idea? Es una gran pregunta para mi socio, para Manolo Techera, pero la realidad es que yo creo que uno sabe cuando la idea está ahí. También sabés que cumple el brief, sabés que está y sabés que empieza a sentir que tiene como un halo protector que no importa por dónde le quieras pegar, sabés que la idea va a sobrevivir. Ahora, una otra pregunta. Por un lado, ¿dónde está el valor agregado de una propuesta como la de ustedes de cara al director general de una empresa?
Bueno, para empezar, la filosofía de la agencia, Brutal Simplicity of Thought, justamente tenés el libro que tenemos en Gandhi a la venta hoy. La realidad es que nosotros tenemos 3 pilares importantes. El Brutal Simplicity of Thought, que es la filosofía de la agencia. Tenemos un tema de ownership. Nosotros somos socios de los hermanos Saatchi. Si bien la realidad es que ellos son mayoritarios, a nosotros nos gusta decir que nosotros somos mandatarios. Claro. La realidad es esa. Y después el tema de independencia. La verdad que hemos trabajado en muchas multinacionales y en grupos, y hoy tenemos la independencia para poder manejarnos. Somos una agencia independiente, la cual es mucho más flexible, y justamente eso nos da la oportunidad de llegar desde otro lugar al planteo. No tenemos un tema complejo para trabajar en el día a día de los clientes, nos involucramos mucho y nos parece que eso hace una gran diferencia, porque hoy la cercanía con el cliente es la que realmente va a lograr que hagas un buen trabajo y que la marca logre los objetivos que quiere. Y brevemente, un estudiante de publicidad o que quiere moverse en el mundo de la agencia que hoy encabezas, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Cuál sería tu consejo? Mi consejo sobre todo es que vea mucha publicidad. Me parece que hay que empezar por ver mucha publicidad, poder discernir, entender qué es bueno, qué es malo, qué funciona, qué no, por qué sí, por qué no. La realidad es leer mucha publicidad y después golpear puertas. Y eso sí. Y así funciona. Y empezar de abajo. Yo no tenía ningún problema en servir un café, si era lo que tenía que hacer cuando entré. Empecé, la gente cree que empecé de vicepresidente de cuentas, empecé de asistente de cuentas, si había que cortar, cortaba, si había que hacer, y hasta el día de hoy trabajamos igual y no tenemos un problema, nos remangamos y trabajamos con los clientes. Pues Álvaro, y muy interesante platicar contigo, ojalá lo sigamos haciendo, y siempre un mundo fascinante y sobre todo importante porque es el otro lado también de la comunicación y finalmente no de la comunicación, de la publicidad para influenciar, persuadir y seducir. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahí escuchamos a Álvaro Topico, CEO de M&C Saatchi Chilanga.